Entonces es parte de la etapa que quieran hacerlo todo por ellos solos, que quieran opinar, que quieran tener decisiones. Mi mamá y mi papá dejan de hacer lo que están haciendo y vienen y me dan esa atención. No importa si la atención me la dan a la buena o a la mala, no es una opinión que necesito, no te preocupes, nosotros ya lo estamos viendo. Y tú dices, pero es que en la casa no está haciendo eso. O es que cuando vamos con los abuelos, ahí se comporta de manera diferente. Hola mamás y papás 24/7, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Papás 24/7 al rescate. Mi nombre es Oscar de Luna y estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas. Nos encanta estar aquí con ustedes compartiendo un episodio más. Ya sabes que nos puedes seguir por TikTok, por Facebook, por Instagram, que si escuchar por el Spotify también, en Amazon Music, obviamente en YouTube, suscribirte al canal. Ya somos más de 2,000 suscriptores. Padrísimo que vamos iniciando este proyecto apenas en abril. Y también si nos estás viendo por Canal 28 en televisión abierta, pues muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y para conducir este podcast, este emprendimiento, este proyecto, ya te la sabes, se encuentra conmigo una pieza clave. ¿Quién será? Mi compañera de vida, mi amiga, mi pareja y mi todo. Y mi amante. Mariana Lozano, ¿cómo estás, mi amor? Hola, mi amor, muy bien, gracias. Aquí estamos muy contentas y muy felices. Hola, papás y mamás, bienvenidos a un episodio más. Y pues bueno, nos encanta conectar con todos ustedes. Muchísimas gracias por siempre estar ahí al pendiente de nuestras plataformas y demás. Nuestras transmisiones y estarnos sugiriendo temas y nos escriben y que si esto y que si lo otro. Y el Canal 28 y por todos lados estamos. Sí, esta tribu de mamás y papás que se va sumando. Y ya sabes que si me encuentran en el centro, ya sea Mariana o yo, es porque hay invitado. Y el día de hoy, pues obviamente hay una invitada padrísimo que nos acompaña el día de hoy para hablar de un tema muy polémico. Tenemos un tema muy bueno, mi amor. Así es. Cuando la crianza duele. ¿Cómo acompañar a un hijo desafiante sin romperte? ¿Niños difíciles o adultos desbordados? Uy. Y para eso nos acompaña el día de hoy Karen González, una mujer que ha acompañado a muchas familias a transformar la vida en la crianza. Ella es psicóloga especialista en desarrollo infantil, maestra en dirección de negocios y capital humano, certificada en disciplina positiva y educación emocional. Además, es fundadora de IWI, yo te dije que se decía IWI. Y creadora del programa. Yo fui la que le dije, como kiwi. IWI, del programa Adulto Consciente, Mamá, Papá en su mejor versión. Así es. Y si omití algo, Karen, por favor, dilo en este momento. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, muchas gracias, que es un honor estar aquí invitada con ustedes, pudiendo compartir un poco el mensaje que yo lo siento como parte de mi misión de vida, que podamos ver la crianza desde otra perspectiva y no necesariamente con todo lo que nos han enseñado acerca de cómo funciona. Entonces, mucho de mi labor es romper un poco con las creencias que muchos de nosotros tenemos. Que nos imponen a veces, ¿no? Que solamente son heredadas de, porque así era y así sigue, hay que seguirle, ¿no? Así es. Perfecto. Karen, pues bienvenida. Bienvenida a tu Me da mucho gusto que estés aquí. De tu podcast. Claro, es tu casa. Y el día de hoy, mira que vamos a sacar mucho provecho porque el tema a más de uno de nosotros nos hace ruido, nos hace clic. Hijos difíciles o de verdad desafiantes o tú estás ahí quedando a deber como papá. Entonces, y empezamos desde lleno, mi amor. Empezamos recio. Ok. Niño difícil o adulto sin recursos. Desde tu mirada profesional, Karen, ¿por qué hay niños que retan tanto a los adultos? Mira, antes de responderte el por qué, te invitaría a verlo desde otra perspectiva. Yo no creo que existan niños difíciles. Todo comportamiento en un niño tiene un mensaje detrás. Entonces, creo que más bien existen niños que tienen necesidades que no están siendo cubiertas o que no están siendo vistas. Y parte de el trabajo que se hace es ayudarle al adulto a verlo con esa otra perspectiva. Que no es que esté siendo difícil, que sino simplemente hay una necesidad que no está siendo cubierta y que yo como adulto que tengo todas las habilidades necesarias puedo descubrirlo y cubrir esa necesidad para que realmente el comportamiento pueda ser un poco menos retante y sobre todo que no me detone a mí. Porque también hay etapas del desarrollo en donde sería lo normal y lo esperado que hagan este tipo de comportamientos.
Ok. Sí, o sea, como es normal, no es que te esté desafiando, no es que te esté alterando, es normal su comportamiento por su edad. Si él no te quiere perjudicar. Sin embargo, sí hay diferenciales, Karen, muy marcados entre ciertos niños y patrones en niños y comportamientos donde tú puedes decir, es un niño difícil. Su temperamento, dices. Su temperamento, y de que, pues, ¿cuál temperamento? Digo, a lo mejor, pues, apenas está chiquillo ahí y tú ya lo quieres etiquetar. Sí. ¿No? Y aquí hay diferentes cosas que hay que voltear a ver, porque por un lado son etapas de desarrollo, cosas que a veces son muy normales y esperadas por la edad, y que a veces los adultos tienen expectativas que son muy poco realistas. Ándale. Entonces esa es la primera mirada. Por otra mirada también está la parte de temperamentos, que sí es real. Hay niños que pueden ser más intensos, hay otros niños que son más sensibles, hay otros niños que son más adaptables, y todo tiene que ver con la parte de temperamento. Y luego sí tenemos niños que podrían tener alguna condición. En cualquiera de los tres contextos que ahorita yo estoy diciendo, sea normal para la edad, sea haya una condición o sea tipo de temperamento, nosotros como adultos, la forma en cómo abordemos el comportamiento va a impactar para si este se intensifica aún más o si puede ser mucho más sobrellevado. Okay. Sí. O sea, realmente uno como el adulto pensante, consciente, podría impactar demasiado, ¿no? Demasiado bastante en cómo el niño siga con este patrón de comportamientos o cómo pueda reaccionar o seguir el camino de direccionamiento, ¿no? Porque puedes prácticamente hacer algo que detone un comportamiento ya desbordado totalmente del niño, ¿no? Como papá. Sí, yo, por ejemplo, dentro de las consultas que doy a las familias, siempre cuando voy indagando en cómo están haciendo la dinámica, muchos de los desbordes que me platican, ajá, la gran mayoría se pudieron haber evitado por el comportamiento del adulto. Ah, ok. Ya. De ahí parte todo, me imagino. Sí. Y que justamente, nuevamente, me voy como a estas tres bases y déjenme indago un poquito como en estas tres. Cuando son comportamientos completamente normales, hay una etapa, sobre todo dos críticas, que estamos hablando de los 2 hasta los 5 años y luego la adolescencia, que son dos etapas que pueden ser similares porque vamos a encontrar mucho retar, mucho autonomía, mucho quiero hacer las cosas por mi cuenta. Y me voy a centrar ahorita en la parte de la infancia, porque es una etapa en donde cuando vienen de que son bebecitos, pues prácticamente ellos sienten que son extensiones, sobre todo de mamá, que suele ser la figura principal. Sí, claro. En el momento en que los niños descubren que yo soy una persona completamente independiente, van a buscar reafirmar su autonomía de manera constante. Entonces es parte de la etapa que quieran hacerlo todo por ellos solos, que quieran opinar, que quieran tener decisiones. Y muchas veces tenemos esta idea por parte de los adultos de, no, yo tengo que decir algo y tú tienes que obedecer. Claro. ¿No? Y tu voz no cuenta porque tú eres niño. Tú no puedes decidir ese tipo de cosas. Claro. Y entonces ahí vamos a encontrar, por un lado, niños que a lo mejor pueden entrar por su temperamento a una adaptabilidad, a una sumisión a veces, si es que el adulto está siendo demasiado explosivo, pero también podemos encontrar, por otro lado, niños que van a retar mucho más. Entonces, que van a empujar el sistema y que van a entrar en esa lucha de poder con mamá y con papá. Ahí es en donde justamente encuentro a ver, primero vamos a sentar lo que es normal, esperado, y con algunas estrategias seguramente vas a poder evitar la mayoría de los desbordes que estás teniendo en el día. Y es que qué fuerte, porque justo lo que está mencionando. Yo quiero llevarme todas a la casa para que me ayuden. Es que hace mucho ruido porque muchas veces son cuestiones de egos de adultos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú lo debes de ver más. Tú lo traes ya adentro. Entonces es que quítate tu chip, o sea, ¿verdad? ¿cómo saber si es una conducta difícil, una etapa o algo ya realmente que necesita intervención? Creo que ya estabas como entrando ahí al toque de eso, ¿no? Sí. Y que justamente, o sea, primero volteamos a ver la parte de la etapa. Si el comportamiento es normal para la etapa, podríamos verlo ahí. Pero también hay que voltear a ver la parte de la frecuencia, la intensidad, si la persistencia, porque hay muchos comportamientos que bien llevados, por ejemplo, un niño es normal que a los 12 meses, 18 meses, 2 años empiecen a pegar. Esto es bastante común y la mayoría de los papás se alertan de dónde lo aprendió. Ah, sí. Claro. Es lo que ve en la casa. Sí. Y aparte, y eso te dicen en la escuela también, así de, tu hijo está pegando, como lo están haciendo en casa. ¿Te sientes juzgada? Lo está pegando en la casa, pues él está imitando el comportamiento. Exacto. Cuando podría ser porque aparte te normal. etiquetan a ti también. Claro. Oye, entonces ahí viene el adulto y entonces empieza a regañar al niño.
Me estás haciendo quedar más. Exacto. Qué vergüenza. Sí. Si yo nunca te he tratado de esa forma, ¿por qué lo haces tú así? Y entonces, claro, empezamos a actuar desde esta interpretación que hacemos y no nos damos cuenta que es parte de la etapa. Es una etapa muy física, muy motora, que sienten demasiado y que aparte no tienen habilidades para poder expresarlo con la voz. Entonces, ¿qué tienen para poder hacerlo? Su cuerpo. Entonces, expresan sus emociones a través del cuerpo. Okay. Pero nuevamente nos vamos a los adultos. Si el adulto lo aborda desde el regaño, el castigo, lo que vamos a ver es que esa conducta va a empezar a ser persistente a lo largo del tiempo. Un indicador es si está durando, o sea, si lleva 6 meses y la conducta no está disminuyendo y está siendo cada vez más frecuente y la intensidad cada vez es más, ahí es donde ya podemos entonces ya no es tan común para la edad. Ya hay algo que está detonando. Puede ser mi crianza, puede ser también algún tipo de trastorno. Claro. O algún tipo de condición. Entorno en el que se encuentre él, no sé, en la guardería, en X cosa que esté pudiendo suscitar o detonando esta conducta, esta reacción donde ya sobrepasó los tiempos. Pero creo que también mucho va desde que el adulto se toma las cosas personal, ¿no? Uno como papá o como tío o abuelo, así de que... El abuelo o los abuelos en general se pueden sentir un poquito más... Sí, no, en general la gente, o sea, sí, se siente... No me quieres. Sí, ay, no, ¿cómo? Y que me rechazó y que pues ya no es normal, pero es porque, pues fíjate... ¿Tú qué le dices de mí? Sí, cosas así donde ya empiezan a etiquetar hasta la familia, o sea, hasta la familia ya está siendo etiquetada el papá y la mamá y es incómodo para uno como papá lidiar con eso, ¿no? Sí, y ahí es donde vienen todas estas ideas, creencias de tengo que hacer algo para que pare. Y entonces recurro a lo que mejor conozco. La gran mayoría de nosotros adultos fuimos criados un poco todavía a la antigua. Al manacito. Sí, manacito, al castigo, al regaño. A los ojos así. La mirada matadora. Sí. Claro. Y todo eso, nuevamente, habrá niños que puedan caer en sumisión, le voy a llamar de esa forma, ¿no? En donde las reacciones automáticas es parálisis o puede encontrar la parte de huida o la parte de la pelea, que es lo básico que tenemos en el cerebro y que compartimos con cualquier animal y es con lo que vienen nuestros hijos por lo menos hasta los primeros 6 años. Ya en chip, claro. Y entonces pueden caer en esa parte de, les digo, parálisis, huida o en retar, ¿no? En la pelea. Y ahí es en donde encontramos que vamos subiendo el nivel, porque aparte como adultos vamos haciendo eso. Primero una amenaza, luego sí te la cumplo y luego le subo el nivel. Entonces el niño también va escalando. Y eso es donde ya tenemos... No, ¿hasta dónde vas a parar? O sea, es que ¿cómo vamos a terminar? Ya me rebasó esta y luego ya ahí va la otra y para que veas que sí te cumplí. Y ya dices, ya no puedo más. Porque a veces tú como papá dices, ay, no, él no puedo dejar que él gane. Ajá. Exacto. Porque si no ya se me trepó. Exacto. Le estoy dando un mensaje de que ya se me trepó y no sé qué. Y justo también, por ejemplo, uno de nuestros hijos particularmente, cuando ahorita que dijiste la mirada esta, les dimos la mirada y te dice, no me veas así. Ajá, aparte. Ahora ya te dice, no me estés viendo así. No me estés, digo, tienes 5 años. Es que no puedo hacer otra cosa. Es que ya, ¿qué hago, mijito? O sea, más que a ver si con la mirada agarras la ondita, pero hasta cuando no me veas así, te dice, o sea, ya dices, está cañón. Claro. Sí. Oye, Karen, pero ¿tú qué crees? ¿Cuáles son algunas razones por las que un niño puede estar actuando mal, pero en realidad solo está expresando algo que no puede decir con palabras? Mira, usualmente yo me voy a ir por 4 grandes cosas muy genéricas que los niños necesitan. Bueno, lo voy a poner en 5 más bien. Lo primero son cuestiones extremadamente básicas. Muchas veces vemos un mal comportamiento porque tienen sueño, porque tienen hambre, porque están sobreestimulados. Cosas primero básicas. Y es lo primero que deberíamos de voltear a ver. Hay muchas veces, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí también como mamá, que digo, claro, no ha hecho la siesta y entonces cualquier cosa está ahorita súper irritable. Claro. Entonces, no es que se esté portando mal, necesita descansar. Claro. O no ha comido, este tipo de cosas. Pero después de eso, ya que descartamos lo básico y que está cubierto todo, podemos encontrar que pueden buscar atención. Muchas veces estamos como adultos reforzando que tengan este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando se están portando bien es de, pues entonces lo puedo dejar solo, ¿no? Y que se quede ahí un ratito y entonces yo voy y hago mis cosas. Y los niños empiezan a descubrir que con un buen comportamiento no obtienen la atención. ¿Qué hacen? Entonces, en el momento en el que voy y le pego a la hermana, voy y tiro algo, mi mamá y mi papá dejan de hacer lo que están haciendo y vienen y me dan esa atención. No importa si la atención me la dan a la buena o a la mala, y es una necesidad básica la parte de la atención.
Voy a diferenciar si es por atención, porque en el momento en el que se la doy, para la conducta. Ya, recibí lo que quería. Ok. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy en consultas, todo lo hago en línea. Entonces, me siento y mi hija inmediatamente viene. Ya sabe. Sí, ya sabe perfectamente claro. que va a perder esa atención. Tengo algunas estrategias donde yo, por ejemplo, le tomo el hombro, o la volteo a ver, le respondo lo que está diciendo. Okay. Y con eso recibí tu atención para la conducta. Y entonces podemos empezar a identificar, necesitaba atención. Y mientras más claridad le demos a los niños en cuándo le puedo dar esa atención o cómo sí le puedo dar esa atención, más tranquilos van a estar. Luego tenemos otro tema que puede ser más como de conexión. Cuando vemos la parte de la conexión, ya son cosas un poco más profundas, que se están sintiendo invalidados, que no están sintiéndose frustrados por algo que nosotros como adultos no estamos volteando a ver, un poco como de injusticia, por así decirlo. Okay. Y entonces ahí es en donde, aunque le dé la atención, no para. Lo que necesitamos en ese tipo de casos es más bien validar un poco las emociones de lo que está pasando nuestro hijo, nuestra hija. O sea, ya requiere más. Ya no es ahí nada más el... Sí. No, nada más tómame la mano. Sí, entonces podemos ver cuando ya lo está. Y ahí usualmente el tipo de conducta de los adultos es que están poniendo, por ejemplo, muchos castigos, donde si hay dos hermanos le están dando, ¿no? Es que la chiquita o el chiquito, entonces tú como grande ya no deberías de hacer esto. Y entonces los niños lo están viviendo desde ese punto de, está siendo injusto la forma en la que me estás tratando. Ok. Y entonces empiezan a hacer cosas... no lo piensan así, pero lo voy a traducir un poco como se puede ver. Tú estás haciendo algo que me duele, y entonces yo también voy a hacer algo que te duele a ti. Sí, y ellos no desde la malicia, exacto, pero sí como desde la instinto. Impulsión, no, de instinto. Pues sí, tal vez, no sé. Entonces también podemos encontrar esa parte. Okay. Y luego también podemos encontrar autonomía. Muchas veces los niños lo que necesitan es sentir que pueden decidir, que tienen una voz, que son escuchados. Y aquí usualmente lo vemos con adultos que constantemente están con un no puedes, quítate de ahí, no, esto tú no. Y entonces los niños empiezan a tener malos comportamientos porque te van a demostrar que sí pueden hacerlo, que sí quieren hacer algo, ¿no? O cuando se niegan a hacer cosas. Es lo único que puedo yo decidir. Claro. No voy a comer y hazle como quieras. No me voy a meter a bañar. No te voy a abrir la boca para que me lave los dientes. Ok. No, sí, pues ya estamos hablando de otra confrontación más directa por parte de los niños. No desde la malicia, como dices. Ya más retadora. Sí, ya más retadora y algo donde le puedes decir, este es un niño difícil. Sí. Pero nuevamente hay que voltear a ver al adulto, ¿no? ¿Cómo lo estás abordando tú? Si estás siendo demasiado rígido, es normal que tu hijo esté retando un poquito esa parte, y ¿no? Tenemos que salirnos del cuadro un poquito a veces, aunque nos cueste. Estás con un humano, o sea, un humano menor, ¿verdad? Sí. Pero al final eso no es un robot, hijito. Y volvemos a lo mismo, pues trátate tú para que puedas. Sí, y justo va ligado a la siguiente pregunta o comentario. Dice, ¿qué tanto influye el estilo de crianza que tuvimos nosotros, o sea, de adulto? Porque muchas veces queremos que los niños obedezcan, como dices, pero nosotros mismos no sabemos ni siquiera poner límites sin gritar. O sea, yo no sé poner como adulto un límite si no recurro al grito. A la violencia de cierta forma. Bueno, sí. Verbal. Claro. Mucho de nuestra historia de vida tiene 100% que ver con lo que vamos o la forma en la que vamos a actuar nosotros. De hecho, es mucho el abordaje que yo hago cuando hablo de crianza consciente versus crianza respetuosa. Ok, sí. Porque una crianza respetuosa está muy enfocada en lo que ahorita estoy diciendo. Cómo tú adulto haces cambios en tu comportamiento para poder hacerlo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú como adulto no tienes estas habilidades en ti integradas, así tengas la receta perfecta y las palabras correctas que deberías de decir, si no le has avisado a tu cabeza, a tus emociones que estás en otro punto, no te van a salir. Ya. ¿No? Y eso seguramente les pasa a muchos que ven estos videos en redes sociales o en los podcasts o en los libros de, a ver, es que te tienes que poner a la altura y los tienes que ver a los ojos y les tienes que validar su emoción y después le das opciones y van a elegir. ¿Y tú cómo le hago? No, y de repente lo hacen tal cual. Me agaché, le dije, estás enojado, quieres hacer esto, mejor esto. Y entonces el niño cuando no sigue el guión y te dice, no, ninguna. Los papás se quedan así como de... Que sí, pero es que me dijeron que tenía que hacer eso y ¿por qué no me cumplió? Pero eso
que el niño ya está más grande y no quiere nada. Sí. ¿Qué hacemos? Y se echa a correr. Y entonces, no, lo primero es que va a pasar en los adultos que no tienen esta formación o estas habilidades, pues se van a recurrir a lo que conocen mejor. Entonces te grito, te amenazo, Pues sí. te castigo, ¿no? O dejo ya que hagas lo que quieras. Lo intento. Te meto el zape, cualquier cosa que venga pero ahí. es que imagina, o sea, no, justo lo que está diciendo Karen nos pasa porque yo te lo he dicho a ti también claro. varias veces. Ya, mucha crianza respetuosa. O sea, a mí me y dice es a mí, ya mucha crianza respetuosa y yo, pues es que lo estoy intentando. pero es que ya fue mucho. O sea, es que es justo lo que está diciendo. Sí, claro, que el niño ya tiene... Pues al gritito, porque la verdad es que ya fue mucho Ajá. intento, ya fue mucho diálogo, mijito. Bueno, pero y no, yo quiero que Karen me diga otra No, vez. sí, es que me acordé. Dime, Karen, ya que hicimos eso de conectar la conexión, el ojo, el Es que aquí. antes de eso tiene que venir el trabajo del adulto. Si tú como adulto nunca has trabajado tus habilidades de inteligencia emocional, si no sabes cómo regular y hacer pausas, si no sabes cómo comunicarte de maneras asertivas, si no sabes poner límites sin violentar. Claro. O sea, muchas veces piensen en alguna situación crítica con su hijo, ¿no? Con su Sí. hija. ¿No? Casi siempre cuando estás viendo un comportamiento te vienen algunos pensamientos. No es posible que esté haciendo eso. Otra vez, ya viene el berrinche. Ya lo estás juzgando. Incluso para mí, lo estoy haciendo todo mal. Esto no está mejorando. Sí. Esos pensamientos nunca te van a permitir actuar de la forma en la que sí quieras hacerlo. No sé si han escuchado este término que es de Daniel Siegel que se llama la música de tiburón. Ok. Que la música de tiburón lo que te dice es, tú ves una situación y si tú tienes una música de tiburón en tu cabeza, lo que vas a hacer es ir y atacar. Ok. Si tuvieras esa misma situación, pero cambiaras la música y tuvieras otro tipo de música, no atacas. Es una reacción. Sí. Entonces, lo primero que tienes que fijarte es qué música traigo en mi cabeza. Si yo traigo una música de tiburón, no es un buen momento para actuar. Ok. Porque voy a ir a atacar a esa persona. Claro. Pongamos Coldplay todo el tiempo. Sí. Relajación y Coldplay. Relajación y amor. Sí. Entonces, pero hacer esas pausas no es tan natural. Es algo que tuvimos que haber aprendido idealmente en nuestra primera infancia. No, vaya, olvídalo. No. Ya he perdido tu... Ok, canción. Play. Sí. Respira. Y me imagino que ahí ya entra, ¿no? Exacto, sí, porque la regulación emocional es eso. Lo primero que yo tengo que poder hacer para poder regularme es identificar qué siento. Entonces, las emociones están muy ligadas con lo que pienso. Entonces, ¿qué me estoy diciendo? Y estos pensamientos, ¿qué emociones están trayéndome ahorita? Ok. Entonces, una vez que me hago consciente de eso, lo que necesito es ganar tiempo. Porque a lo mejor ahorita mi emoción está en una intensidad 80. Sí. Y cuando dejo pasar tiempo, a lo mejor sigo enojado, pero está en un 40. Entonces en un 40 ya no necesito gritar. ¿No? Ya te puedo expresar cómo me siento, pero ahí es donde entra ahora la comunicación asertiva. ¿Cómo te digo cómo me siento sin culparte? ¿Cómo te digo cómo me siento sin echártelo en cara, sin echarte una indirecta, sin hacerte responsable de lo que yo siento? En una comunicación asertiva lo que hacemos es hablar más de lo que yo necesito. Hablamos desde el yo. Y eso está bien, porque también pasa, o sea, tú te refieres a lo mejor al niño, pero me imagino que como adultos también, como pareja, el sin dar indirectas, qué es lo que necesitas y que puedo cubrir y por qué no lo cubrí. Y eso es muy funcional, el poder comunicarse de esa forma también. Primero, si tú no lo aplicas para hablar en la vida cotidiana, creo yo, el comunicarte directamente desde la asertividad y sin ponerte en un plan de victimario y estar diciendo yo necesito esto, pues bueno, no lo vas a poder hacer ni siquiera con tu hijo. Exacto. Menos si como adulto no sabes decir necesito que laves el sartén. Porque esto o esto y hagas un drama previo, pues dice Este señor tiene tema con los sí, sartenes. porque yo los ensucio y yo los lavo cuando quiero. Pero Entonces, después de 4 horas, cuando ya está todo pegado, que ya lo echaste a perder. yo le batallo, yo solito. Entonces, pero si bueno, no sabes tener esa retomando. comunicación natural, pues está cañón que puedas tener como esa empatía también o esa comunicación con el niño. Pero Karen, o sea, ¿cuál es la diferencia del niño entre esto de buscar conexión y buscar pura atención? Me imagino que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, completamente. Y eso hace rato lo mencionaba un poquito, que cuando buscamos esa parte o buscan esa parte de la atención, paran el comportamiento por completo. Y cuando buscan la parte de la conexión es algo mucho más profundo donde necesitamos más bien acompañar la parte de las emociones, que no se están sintiendo vistos. Ok. ¿No? Y es algo mucho más profundo cuando hablamos de la parte de la conexión. Por eso es tan importante identificar de cuando le di la atención, ¿paró o no paró? Y aquí también es donde podemos empezar a hablar de, hay algunas
condiciones que lo hacen mucho más complicado, o los temperamentos. Por ejemplo, hay niños que tienen una mayor sensibilidad. Ok. Y esto nuevamente, o mayor intensidad también, que sienten las cosas, pero así Se como les lloran desborda. mucho, también ríen demasiado. ¿No? Ok. Entonces todo lo hacen muy intenso. Ajá. O los niños que son muy sensibles. Hay niños que son sensibles a diferentes cosas, pero que a veces como adultos es como de, ay, no exageres. Ajá, sí, ¿No? sí, sí. Claro. No, pero es que sí lo sentí muy fuerte. Ok. Y es válido su emoción y Sí. su sentimiento. Sí. Entonces ahí es donde podemos empezar a ver de, creo que es la conexión más bien. Ujú. Ok. Va por otro lado. Y el la asunto. conexión puede llevar más tiempo. Claro, es que la conexión no es, o sea, No es que tú ya conectemos rápido. no es tan Pues sencilla y ¿verdad? no es de tiempo, o sea, es de Es lo que es la acciones. calidad. Exacto. Entonces, La calidad más del complicado. Y luego, aquí ya va otro tema que medio lo abordamos. Karen dice, cuando ya me etiquetaron como mal papá o mamá, hablemos de los adultos. Cuando un hijo tiene ya una conducta desafiante, los primeros juzgados, pues somos nosotros. Sí, como papás nos dicen que somos muy blandos o que somos muy estrictos o muy permisivos o muy ausentes. ¿Cómo cargamos todo eso sin rompernos realmente nosotros? Como, oye, yo también estoy aprendiendo, realmente me saca de control ciertas actitudes de mi hijo, pero no sé, o sea, no sean así, no estén juzgando, no te Sí. metas. Ayúdanos, no es fácil la maternidad ni la paternidad. Sí, y aquí creo que hay dos diferentes perspectivas. Por un lado, que el adulto debe de sentirse seguro y confiado con lo que está haciendo. Y aquí es donde podemos ver que la información realmente es poder, pero no nada más la pura información, la información con acción. De repente igual llegan conmigo muchas mamás a consulta que me dicen, es que yo pensé que si pedía ayuda, lo estaba haciendo mal, Ah, ¿no? ya. Porque no pude yo sola, porque me viene, ay, pero tienes uno, si yo tuve 10, ¿cómo Sí, con uno no, lo vas a eso poder? qué, hombre, exacto. Entonces, primero es abordar desde el adulto de, a ver, se vale, ¿no? Que busque ayuda, se vale que me informe, se vale, porque eso me va a dar seguridad de lo que estoy haciendo. Claro. Y eso es lo primero que tenemos que tener bien claro. ¿Qué es lo que estoy enseñando? Los valores. Es algo súper importante para mí cuando igual trabajo con las familias de lo primero que tenés que tener muy claro, qué mensajes sí le estás transmitiendo a tu hijo o a tu hija con ese comportamiento que tú estás teniendo. Si tú tienes claro esos valores, lo que le estás enseñando, lo que le estás transmitiendo, puedes estar tranquilo que por la etapa de desarrollo en la que está, probablemente no lo está mostrando, pero que sí estás cableando su cerebro. Entonces, mientras más seguro y tranquilo estés, te va a ir mejor. Y luego aparte viene esta otra habilidad, nuevamente, de saber ponerle límites a las personas. Ay, No sí. tenemos que ser groseros, pero sí podemos poner un límite de, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero esto lo voy a abordar de la forma en la que Yo puedo. nosotros estamos decidiendo. Trabajando de cierta forma. Entonces, Claro. gracias por tu opinión, pero la verdad es que no es algo que necesite en este momento. Sí, claro, no hagan bullying. Parar a la gente es algo que a veces no sabemos hacerlo, pero Da es pena. necesario. Es que sí, es que no pero estamos es que hacen acostumbrados. un bullying disfrazado. Es o que sea, sí, no, ponle tú que no sé como tal bullying, pero sí son críticas, están juzgando disfrazadamente. Entonces la verdad es que uno no sabe cómo ponerles ese alto porque estás acostumbrado a escuchar todos los comentarios de mamá, papá o tíos mayores como ley. Sí. Porque ellos tienen la experiencia porque ya son Ajá. mayores. Es que yo ya fui Entonces, mamá, ya fui papá, entonces yo ya sé, déjame te doy el consejo. Y así es la Pero, cosa, ¿no? pues, Entonces, la cosa va. sí, y luego pues esto se complica un poco porque entran ciertas cosas donde no sabes tú como papá o mamá cómo poner este límite porque estás llevando tú un performance diferente en tu casa, algo que no tienes por qué extenderlo con la gente y la gente simplemente no tiene que opinar. Claro, y cuando ya sientes que hiciste todo mal, que ya gritaste, etiquetaste al niño y te saliste fuera del contexto, ¿se puede volver a empezar, Karen? ¿Se puede reparar una relación con tu hijo? Sí, 100%. Y de hecho, vale mucho más la pena el saber reparar, ¿no? Que simplemente decir, híjole, no, como ya lo hice, pues... Pues hay que Le se olvide. seguimos. Y realmente reparar no nada más es ir y pedir una disculpa, porque a veces como adultos ahí nos quedamos y nuevamente llegan como estos de, es que no me la quiero vivir pidiéndole disculpas toda la vida. Es que para reparar no nada más es pedir una disculpa. Tenemos que realmente hacer algo al respecto. Que aquí, para llamarlo muy fácil, vamos a buscar una solución a lo que estamos viviendo. Y aquí siempre es de dos, porque claramente tú como adulto tienes todas tu cerebro desarrollado para hacerlo diferente, pero tampoco actúas de la nada. Ah, no.
O sea, sí hay algo que detonó. Sí, claro. Entonces, cuando hacemos la reparación, claro que le podemos ir y decir a nuestro hijo, oye, disculpa, te grité, no era lo correcto, esto no lo tuve que haber hecho. Pero cuando busquemos las soluciones, te pedí que hicieras esto. ¿Qué podemos hacer la siguiente vez para que yo no te tenga que recordar o para que tú lo puedas hacer o para que lo podamos hacer de manera distinta? Y yo, claro, voy a hacer algo al respecto para no gritarte, pero también entonces, ¿cómo trabajamos en conjunto? Ujú. Y eso sí sería una verdadera reparación, porque te puedo aceptar que no hice lo correcto, pero también Pero- vamos a buscar algo. Ah, Sí, claro, nos comunicamos, tenemos esa conexión para mejorar la relación. Sí, al final es mejorar la relación, pero es poder actuar desde el ganar-ganar. Sí. Claro. ¿No? Del ganar-ganar. O sea, tú me necesitas, yo también, te digo, aquí estás. Pero está en el papá y la mamá dar ese primer paso porque ellos apenas van claro, tú aprendiendo. no esperes a que llegue de ellos repente. que vas a ver eso de así reparar "Ay, y... mamá, perdón. Y también considerar que no existe ninguna maternidad ni paternidad perfecta. No podemos hacerlo bien todo el tiempo. Y no porque un día lo hagamos mal, desestima todo lo que sí hacemos y tampoco es el fin del mundo. Sí. Les digo, esta reparación también une, ¿no? Ok. Porque nos ven como humanos y entonces es como darles permiso de tú también puedes fallar y después puedes reparar. Claro. Y de ahí aprendemos y crecemos, en lugar de verlo como muchos de nosotros también crecimos con la idea de cometer errores es malo. Sí, y mamá y papá no se equivocan, mamá y papá no son humanos. ¿Y cómo que le pasó eso a mi papá, a mi mamá? es O sea, perfecto, ¿cómo? Si claro. él no puede ser, o sea, que esté pasando por... O sea, partiendo desde que todos somos humanos y si le enseñamos al niño que no es el fin del mundo, hay una reparación, hay solución a lo que estamos haciendo. Así es. ¿Y qué señales me pueden decir que no solo es una fase difícil, sino que yo como adulto estoy criando desde el estrés, la reacción o la herida? Nuevamente es voltear a ver primero nuestra historia. Dependiendo del contexto en el que tú vengas, o tú repites o rechazas lo que viviste. Es muy difícil que simplemente de la nada hagas algo completamente diferente. Claro. Por eso nos vamos como a estos polos opuestos. Entonces, ser críticos no para juzgar o no para reclamarle a nuestros papás, sino simplemente aceptar de, pues esto es parte de mi realidad, esto es con lo que yo crecí, y luego como adulto, ¿cómo puedo empezar a decidir? Y aquí quiero tomar también como esta parte del autocuidado que muchas veces en la maternidad y en la paternidad se ve por los suelos. A muchos nos enseñaron que para ser una buena mamá o un buen papá tengo que dejarlo todo en la cancha y olvidarme de mí. Sí, claro. Claro. Y no es egoísmo cuando tengo esa parte de autocuidado. Es realmente todo lo contrario. Si yo no estoy bien, no voy a poder darle una mejor versión de mí a mi familia. Entonces ahí es donde también tengo que empezar a reconocer, sí, mi historia, pero también cómo lo estoy haciendo ahorita. Si yo no me estoy poniendo como prioridad, si yo las cosas más básicas no las estoy cubriendo, si no estoy conectando y cuidando, porque muchas veces el autocuidado se ve solamente como la parte física. Pensamos en autocuidado y lo primero que nos viene a la cabeza el es spa. el ejercicio, el comer saludable y dormir. Sí, ya. Y el autocuidado es muchísimo más complejo que eso. Tenemos autocuidado que es emocional, tenemos autocuidado que es social, que a veces es el que también se descuida mucho. Sí, bastante. El autocuidado que es más mental, de qué alimento mi mente. Y hay muchas cosas del autocuidado que ni siquiera me tienen que sumar tiempo, que simplemente es perspectiva de cómo lo hago, cómo me hablo a mí, cómo me trato. Ajá. Te juzgas o te estás ahí tratando mal, claro. Sí, entonces eso también puede ser como esos indicadores de estoy actuando porque es normal que si no he visto por mí, pues sí, son las 6 de la tarde y es esperado que grites. Obvio. O sea, por eso llego a la casa y de que dices tú, ¿verdad? Toda alterada, que no has hecho nada por ti, pues que todo fue el día por los niños, chongo así, todo ahí. por el trabajo y que los 2 niños y que esto y lo otro. Y pues uno debe ser más empático y sí entienda. Y sí, obviamente soy empático y todo, pero al final no lo estás viviendo. Sí. Como quiera, te desconectas, ¿no? Y luego Sí, está que difícil. viene el tema de la escuela, la familia, la sociedad. ¿Son aliados o jueces en esta situación del tema de los niños difíciles? ¿Qué hacemos cuando la escuela ya me etiquetó al hijo, Karen? Ya me dijo, te llaman cada semana, oiga su hijo, oiga su hijo, oiga su hijo, oiga su hijo, oye, ya. A mí, este tema siempre me genera ahí controversia Oiga, porque
hay muchas escuelas, que creo que algunas están tratando de romper esto, pero hay muchas escuelas todavía que no tienen una formación que es de acompañar a las familias, sino típico que tiene que hablar con su hijo porque está pegando. Que está viviendo en casa. Y entonces lo vivimos no como vamos a hacer estos aliados estratégicos para ver qué es lo que está pasando. Muchas escuelas ni siquiera te dan un contexto de por qué está pegando. Porque igual, así como yo hace rato les decía, tú no reaccionaste de la nada, los niños tampoco lo hacen de la nada. Y hay muchas veces que las maestras, los profesores no tienen esta mirada infantil o esta mirada de crianza respetuosa en los niños no actúan así porque sí. Y a veces sí te lo reportan de esa forma. No, es que estaba bien y de repente vino un niño y le pegó. No, nunca es de la nada. Siempre hay algo. Y claro que hay que vernos más como aliados, porque sí, a veces puede ser que algo esté pasando en casa que no necesariamente es violencia, pero muchas veces es, acaba de nacer un hermanito, nos acabamos de mudar, que papá pasó por este tipo de cosas, ¿no? Cambió de trabajo y antes lo veíamos más, ahora lo vemos menos. Pueden estar pasando 1001 cosas. Sí, siempre son como cambios importantes, ¿no? Dejo el pañal. Hay muchas cosas que pueden estar interfiriendo en el comportamiento de los niños. Pero cuando las mismas escuelas tienen esta mirada de se está portando mal, ya le está pegando a los compañeros, es que ya nadie quiere jugar con él. Y los mismos profesores a veces son los que lo aíslan. Claro. De ahí viene. Sí, también. Justo veía también ayer justo un podcast de donde decía... Antes, pues estaba el castigo físico, ¿no? Y luego estaba también ya en las escuelas, pues desde las escuelas, ¿no? Mucho antes de que decían, te aventaba energía y esas cosas, ¿no? Y luego, pues eso dijo que tacha, ¿no? Y luego el rincón. El rincón en las escuelas también, vete al rincón. Y luego ya se comprobó que eso también tiene el mismo tipo de... El time out, ¿no? Sí, el mismo tipo de reacción cerebral. El tema de la violencia que el ponerte en una esquina. O sea, que te generaban ese tipo de... Sí. Te generan algo. O sea, hasta vergüenza te puede dar de que el amiguito ya me vio. Pero es que ya es como una etiqueta que te van poniendo y esos son los recursos que las escuelas podrían usar y a lo mejor las maestras o las docencias de antes no han ido evolucionando en ese aspecto. Desconozco si lleven como actualizaciones al respecto muchas veces, muchos casos, ¿no? Y por decir, aquí está relacionado dónde termina el diagnóstico real y dónde empieza la falta de herramientas en el sistema escolar. Esto va a depender mucho de la edad. Déjenme, les voy a dar primero como algunos conceptos de las condiciones más típicas que podemos encontrar. Un TDA no se puede diagnosticar antes de los 4 años. Un TEA, o sea, alguien del espectro autista, se puede llegar a ver a los 18 meses, pero es como muy tentativo y es a partir de los 3 años que se puede llegar a confirmar. Okay. Y las sensibilidades sensoriales, esas sí se pueden ver desde bebés. Esos son como los 3 grandes que podemos encontrar. Lo primero que tenemos que tener en consideración es eso, porque yo sí me he encontrado escuelas, es que seguro debe de tener algún tipo de TDA porque no se queda quieto y estamos hablando de kinder. No, o sea... Es que no se queda quieto, es que no hace caso, es que sí, eso es típico de la edad. Entonces, nuevamente, mientras más información tengamos, y eso es algo que las escuelas también deberían de tener, que es algo normal y esperado, estos aulas que son muy tradicionales, donde esperan que los niños no se muevan, incluso a nivel de kinder, donde tienen su pupitre y donde tienen que hacer alguna actividad y no te puedes parar y no puedes ir al baño y no puedes hacer la tradicional, pues, ¿no? También, amiguitos, pues ahí en sus juntas de los viernes de consejo técnico que cancelan clases, métanle cursitos también, ahí échenle ganas con eso, ¿no? Porque hay que estar actualizados en todas estas vertientes, ¿no? Claro. Y además, bueno, ¿cómo ayudar también, ya que la escuela lo etiquetó, ya que la sociedad lo etiquetó, cómo puedes ayudar a tu hijo a realmente sentirse valioso? No, que no eres el problema, mijito. O sea, el hecho que, bueno, a lo mejor la sociedad está todavía soportando este tipo de cosas, no sabe cómo reaccionar las escuelas, si te aislaron o te dijeron, tú le estás pegando a tus compañeritos, tú eres el niño que pega y él habla a tu mamá. ¿Cómo yo puedo acompañar a mi hijo? Acá es súper importante, nuevamente, y déjame un poco lo que les estaba diciendo, esto de lo del diagnóstico y demás.
es importante que también tengamos en consideración que los comportamientos para sí ser una condición tienen que ser replicables en diferentes lugares. Así que si, por ejemplo, solamente te lo reportan en la escuela y tú dices, pero es que en la casa no está haciendo eso. O es que cuando vamos con los abuelos, ahí se comporta de manera diferente. O cuando yo lo llevo al parque, no noto ese tipo de conductas. Entonces, eso puede ser como esas pequeñas como alertas que puedes tener tú como papá de, entonces algo pasa en la escuela. Es específico de ese lugar. Porque nuevamente las condiciones tienen que ser replicables en cualquier contexto. Sí, claro. Entonces, es lo primero que tienes que tener. Cuando tú tienes esta claridad como adulto, puedes empezar a tomar decisiones. Desde si te es posible, a lo mejor esa no es la escuela para tu hijo, que esa es una de las opciones. Claro. Y la otra también empezar a buscar estos apoyos adicionales de cómo podemos hacer cambios. Lo primero es la mirada del adulto. El adulto es quien tiene que hacer el cambio de chip de no es un niño difícil, es un niño que tiene necesidades que no están cubiertas. Tenga o no tenga condición, esto lo aplica para lo que sea. Y depende más de los contextos que lo hagamos diferentes. Y tú como papá eres responsable de cuidar esos contextos. Por eso digo, si te es posible, la escuela pasan mucho tiempo ahí y a veces habrá algunas personas que no necesariamente ponen como tanto cuidado a dónde va. Podemos priorizar la distancia o podemos priorizar el precio, podemos priorizar algunas otras cosas. Pero realmente tiene un gran impacto en la vida de nuestros hijos el ambiente en el que están. Entonces, por lo menos esos dos grandes ambientes deberíamos de cuidarlos y de tratar de permearlos en este tipo de cosas. Totalmente, porque, en la escuela están, se desarrollan, se desenvuelven y para que no lo estén disfrutando, lo estén padeciendo, creo que no está padre, no está cool, ¿no? Entonces está en la posibilidad de nosotros encontrar el sistema donde nuestro hijo se sienta a gusto y se pueda hacer entendido. Ojo, ahí permisividad, no es ser permisible, hay reglas y protocolos que se siguen en la escuela, en la iglesia, en el aeropuerto, en la casa, en el parque, como nos lo han dicho, o sea, lo entendemos como tal. Depende de la zona en la que estén. Pero Karen, ¿qué herramientas le podemos dar a los papás para responder con firmeza y empatía y con mucha educación, creo yo, cuando alguien externo a la familia, un vecino o algo, quiere opinar sobre los hijos y los juicios? Ahí es en donde tenemos que ser extremadamente tajantes en poner el límite de una manera respetuosa. Con esto que les decía de gracias, esto es algo que ya estamos viendo desde la familia. Gracias, en este momento no es algo que estemos buscando para nuestro hijo, dependiendo de lo que te vayan diciendo, pero muy tajante en no es una opinión que necesito, no te preocupes, nosotros ya lo estamos viendo, no es algo donde vamos a estar ahorita indagando, no te preocupes, yo sé que ya lo estamos viendo con el psicólogo, el pediatra, la escuela. A ti que te valga. Y claro, y pues si te sientes incómodo, pues mejor te retiras, ¿verdad? Sí, obviamente siempre, ¿no? Desde el punto de que ya del cuerpo ajeno no se opina y ni la educación ajena ni la crianza ajena no se opina. Nada, mejor no opines. No opines, ya no se usa eso. Oye, Karen, ¿y cómo? Mira, pues sí, todo suena en la práctica y que en el conocimiento y existen personas expertas como tú que están aquí con nosotros y que han estado con nosotros, pero ¿cómo se entrena esta paciencia? Porque todo suena muy bien, pero cuando el niño ya está gritando, está en su pico así de éxtasis y tú vienes del trabajo, del tráfico, hambre, cansancio, se nos olvida todo lo aprendido, ¿no? La música, el respirar. Sí. Esto es porque la paciencia no es algo que se entrene. Ok. Vamos rompiendo un poquito como por empezar. Ahí. La paciencia es algo que se trabaja todos los días y es una habilidad que se desarrolla. Es decir, que no va a depender que tú te aprendas recetas, que yo siempre hablo como de recetas de cocina. En la crianza respetuosa es recetas de cocina. Cuando queremos aprender de paciencia, queremos aprendernos una receta de cocina y tenemos que ir un poco más profundo. Okay. Que es voltear a ver, cuando hablamos regreso a la parte de la regulación, que tiene que ver con la parte de la paciencia, es generar una congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y muchas veces cuando queremos entrenar algo, nos vamos al hacer. Okay. Y nunca volteamos a ver, pero qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Y esto no es algo, nuevamente, de una receta, sino de trabajar un poco mucho, o sea, en mi historia, en mis habilidades. Y es algo de... Sí, es un trabajo de conexión de todo, ¿no? O sea, sí, realmente... Incluso de
de recablear mi cerebro. Sí, reprogramaciones y todo. Sí. Híjole, sí, pues no sé, déjame, entreno la paciencia en el gimnasio, entreno la Sí, paciencia en Por eso ¿dónde? las respiraciones a veces no les funcionan. Sí. Porque lo estoy haciendo me sigo diciendo, es que no es posible, pero respira, ahorita no ya, vayas a gritar. ya. Entonces estás contando hasta 10, pero tu no estás cabeza en eso. sigue, exacto. Estás no en estás- eso, o sea, lo estás forzando y no es así. Y muchas veces cuando yo les hablo a los papás, les digo, no tienes tampoco que dejar de sentir lo que estás sintiendo. Ah, claro. Porque a veces me contengo. No, es que estoy muy enojada y no, tengo que poner buena cara. Me tienen que ver contenta mi hijo de que... Ajá, sí. Y no. En el momento en el que tú aceptas lo que estoy sintiendo, ahora puedo empezar a elegir y cómo quiero demostrar esa emoción. Ahí es donde vienen nuevamente las habilidades que tengo que desarrollar. No me deshumanizo enfrente de mi hijo de que no, o sea, obviamente soy papá, estoy enojado en este momento por la acción que tuviste o lo que pasó, pero yo le muestro cómo reaccionar desde mi enojo de una forma no violenta. Y no haciéndolos responsables. Aparte, claro que sí. Que ahorita tú decías, vengo del trabajo, vengo... Sí. No es responsable de lo que tú estás pasando como pues adulto. No, definitivamente no. ¿Y qué más le vas? No, aparte de lo de la musiquita y respirar, ¿qué otra rutina emocional o práctica diaria así sencilla o desde casa les recomendarías a los papás para no perder el control tan fácil? Algo si ya dices, ay, no pude ir a terapia o no pude ir en este momento, o sea, así como que tu top, así. Unas formas fáciles de activar nuestro sistema nervioso, que es el que nos ayuda a relajarnos, son con respiraciones que son diafragmáticas. No es una respiración como casi todo mundo lo hacemos, sino la diafragmática, en donde realmente lo hacemos desde el diafragma, como lo hace un bebé. Si tú ves cómo respira un bebé, mueve la panza, no mueve tanto la parte del pecho. Sí. Entonces, para fácil, si tú estás en una silla y te pones las manos atrás o si pones tus manos aquí, lo que vas a hacer es hacer una respiración profunda y vas a tener que hacerla desde el diafragma. Como cuando estás en clases de canto. Bueno, es que yo estaba en unas clases de canto. Saludos a mi maestra. Presumido. Y te decían, infla el diafragma. Ajá. Infla el diafragma. El diafragma lo que hace es que te relaja. Entonces, si tú haces respiraciones desde el diafragma, que hay estos como circuitos de 4, 4, 8. Yo inhalo en 4, sostengo 4, exhalo en 8. Eso inmediatamente lo que estás haciendo es tocando tu nervio vago, que lo que te va a ayudar nervio es vago. Sí, lo que te va a ayudar es a relajarte, Okay. a activar tu sistema parasimpático. Entonces, movimientos también que son ¿cómo se llaman estos? ¿De mecedora o qué? Sí. De cuna, ¿no? Sí, Como oscilatorios, que son ya, circular. no quiero decir esa palabra, pero De mecedora en la tarde así ya. no, pero incluso lo pueden hacer con sus hijos. Ajá. Sí. O sea, cuando no estén en los picos de los desbordes, pero cuando ya estén en una parte donde sí te pueden escuchar, hacer este tipo de cosas del contacto o del mecerlos, del tour, hacer esta respiración. Funcionan nuestras neuronas espejo para poder hacerlo con nuestros hijos. La retransmisión de lo que tú estás pasando, lo que estás Conectar, reconectar. Qué padre, sí. Pues es que son tips o son cosas rápidas de reaccionar, de conectar, de hacerlo y que el día a día a veces nosotros, insisto, nos autoexigimos, también por todo lo que vemos en las redes. Karen. Sí, y a veces estas micropausas también. Por ejemplo, muchas veces es como me doy cuenta que estoy a punto de gritar, de pegar. Y voy a ir a tomar agua. Ok. No lo tengo que hacer en este instante. Voy y tomo agua. Voy y agarro algo frío. El frío también te ayuda a activar como esa parte de tu sistema. Me meto al congelador. Agarro todos los hielos hacia la cara. Porque nuevamente lo que queremos es que baje la intensidad de la emoción, no eliminarla. Ajá. Simplemente que baje la intensidad. Entonces, estas micropausas también pueden llegar a funcionar bastante bien. Siempre y cuando estemos trabajando también todo lo demás, porque estos son los pequeños curitas, los pequeños. Y me imagino que trabajarlo también previo, o sea, en constante, no nada más cuando estás ahí desbordada con el llanto y el berrinche, no, pues sino cómo es lo te que vas dices, a tener como el trabajo previo y recurrir a este tipo de recursos, pues bueno, como instancias rápidas para poder regularte, porque claro, insisto,
como ya decías, lo bonito y que sí, que la conexión, que los ojos y que híncate y que ponte y que brinque y que respira. Pero a la mera hora del pico del berrinche, o sea, no Ahí le vas a va andar hablar respirando. todo lo que ya llevas trabajado. Todo el trabajo que llevas trabajado. Tu Oye, verdadero estilo de crianza sale cuando estás en los sale a momentos de relucir. crisis. Exacto. Y ya cuando mamá o papá tienen diferentes estilos de crianza y uno quiere ser como más duro y la otra quiere ser más permisiva en este aspecto, hay un punto medio. Que se puede, que para no pelear entre adultos, ¿qué sugieres tú? Sí, lo primero, lo que hace rato mencionaba de los valores. Cuando mamá y papá están alineados en cuáles son los mensajes, los valores que queremos transmitir, da igual, muy entrecomillado, que tú lo hagas de una forma y yo lo haga de una forma distinta. Seguimos dando el mismo mensaje. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo en cosas burdas. Su hijo no quiere ir a la escuela. Y a lo mejor tú decides que sí va y tú decides que no. Y a lo mejor tomaron decisiones completamente diferentes, pero cuidaron el mismo mensaje. Porque tú, cuando viste que si lo ibas a llevar a la escuela, fue porque él te dijo que no quería ir porque no había hecho una tarea. Y entonces dices, a ver, mijito, pues vas a tener que, pero indagaste. Indagaste en cómo estaba a nivel emocional, cómo estaba a nivel físico, y viste que no era enfermedad, viste que era la parte emocional. Entonces fuiste con él y le hablaste, pues vas a tener que tomar, no te voy a regañar, no te voy a castigar, simplemente pues ve y asume las consecuencias. Y tú decidiste que se quedaba en casa. Porque en ese momento él te dijo que tenía un problema con un compañerito y que estaba pasándola muy mal. Entonces tú decidiste que lo ibas a dejar en casa porque ese día ibas a trabajar con él en cómo iba a enfrentar ese amiguito y cómo iba a abordar la situación. Entonces tomaron decisiones completamente diferentes, pero los dos cuidaron el mensaje de cuando dice que no quiere ir a la escuela, no vamos a fijarnos en si está enfermo físicamente o no. Vamos a indagar un poco más. Vamos a ver si a nivel emocional está bien. Ok. Entonces cuidan los mensajes. Ok. Sí, al final de cierta manera se está cuidando la doble vía. Tanto mamá y papá te están escuchando, te están validando y te están respetando y dando tu lugar. Y también como papás tener un canal de comunicación correcto porque él ya te llevó una información a ti de un tipo y a mí otra. O sea, claro que si se siente que está siendo agredido por alguien, pues ahí dices, no, pues no, y hacemos algo, ¿verdad? Pero sí. Sí, hay que tener esa conexión y ese previo análisis. Y bueno, queremos pasar a unos casos de nuestra audiencia y seguidores. Mi amor, por favor, lee un caso en la sección de casos de la audiencia que nos pasaron ahí. Mi hijo es muy impulsivo. No mide cuando habla ni cuando juega. Ya tiene fama en la escuela de ser el que pega. Los otros niños ya no lo invitan. Y a mí me parte el alma porque yo veo que él no lo hace con mala intención. ¿Qué hago para que no se quede solo? Digo, hay que aclarar que es mamá de un niño de 6 años. Es una mamá de un niño de 6 años. Sí. Primero, le mando un fuerte abrazo a esta mamá, muchísimo amor, porque sé que como mamás y como papás, Duele. Sí, duele muchísimo ver que a nuestros hijos los rechazan o que hacen este tipo de cosas. Y lo primero es nuevamente cambiar la mirada. Este niño necesita habilidades que desarrollar. Probablemente, y es mucho validar las emociones de este pequeñito, de qué es lo que está pasando, cómo te sientes. Y, por ejemplo, si pega, ¿qué habilidad le falta ahí? Hay algo que no está sabiendo expresar a menos de que lo haga a través de su cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de cosas necesito yo como mamá, como papá, brindarlo y darle? Y también empezar a, si es que ya tiene algún preconcepto, porque a los 6 años ya están formando su personalidad, empezar a indagar de qué piensa él acerca de sí mismo. Muchas veces vamos pensando en no les hagas caso, eso no importa. Pero si queremos ir realmente profundo es indagar en tú cómo te sientes, tú cómo te percibes. Porque ahí es donde realmente podemos llegar más profundo y empezar a acompañar a este niño de una forma diferente. También aconsejo mucho que trate de hacer mancuerna con la escuela. Las escuelas muchas veces no lo hacen con una mala intención. Todo lo que hace rato platicamos, no lo hacen con mala intención. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, en lugar de la defensiva con la escuela, buscamos hacer mancuernas de, sí, es cierto, mi hijo está teniendo este comportamiento, pero lo que quiero es que me ayuden a buscar una solución. Claro. ¿Qué cosas están haciendo? Yo te voy a traer una perspectiva diferente. Entonces, hacer mancuerna con la escuela también puede ayudar mucho. Okay. Pues me gusta eso, como papá lo acepto.
Claro. No como los No papás te de que no, ciegas. no es cierto, entonces se vuelve esa riña de que la escuela, no, como papá primero lo acepto, ok, lo entiendo, lo sé, Claro. ayúdame y vamos, y yo también te voy a dar herramientas y todo para que mi hijo pueda sobresalir aquí en este entorno y bueno, atender su tema. Oye, Karen, pues mira, estamos llegando al final, se ha pasado muy rápido este episodio, pero no sin antes me gustaría, por favor, que tú pudieras decirnos dónde te puede encontrar nuestra audiencia, qué servicios pueden encontrar contigo. Por favor, la cámara es tuya. Bien, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, yo me encuentro directamente en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, son las dos más fuertes que tengo. También estoy en Facebook. Si ustedes buscan Karen Crianza, con eso ya voy a aparecer en cualquiera de las redes. Perfecto. Yo hago acompañamientos a familias. Casi siempre lo voy a iniciar con alguna sesión que es diagnóstica. En esta sesión diagnóstica es donde evalúo los estilos de crianza que estás teniendo, cuáles son estas habilidades de inteligencia emocional que hoy tienes. Y a partir de ahí es que vamos armando con este programa que mencionábamos de adulto consciente, mamá, papá en su mejor versión, que pueden ser acompañamientos de 3 hasta 6 meses, en donde trabajo no nada más viendo esta parte de crianza, sino mirada desde tú como adulto, tú como mamá, papá, pareja, y luego ahora sí toda la parte de crianza, que realmente sea integral toda esta parte del acompañamiento. Perfecto, Karen. Pues Karen, muchísimas muy gracias. interesante. Todas las redes de Karen van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Por favor, síganla. La verdad es que hemos visto ahí material de ella y reels muy polémicos, muy padres. O sea, mucho contenido de valor. Lo que no dicen mucho realmente del tema de Sí, la crianza claro. y cómo a veces mucha gente pues no les gusta escucharlo. Y etiquetamos a los niños y pues sí. para eso tenemos aquí a los expertos para que nos apoyen con eso. Claro, y justamente, bueno, hay una sección, Karen, aquí que se llama el consejo que nunca pediste, pero como quiera te voy a dar. Y es decir, tanto Mariana como yo damos un consejo como papás a nuestra audiencia y nuestro invitado también te avienta un consejo. Entonces, pues bueno, primero empieza Mariana. Este es el consejo que nunca pediste, pero como quiera te voy a dar. Pues ahí voy. No estás criando mal, estás criando con lo que tienes. Y si hoy no pudiste más, mañana puedes volver a intentarlo. No eres menos mamá o papá porque necesitas pedir ayuda. Entonces... Justo, muy bien. Y mi consejo que nunca pediste, pero como quiera te lo voy a dar. Tu hijo no es una amenaza. Es un ser humano en formación que necesita ser visto, no corregido a gritos. La próxima vez que te gana la desesperación, detente, respira y solo obsérvalo. Solo obsérvalo a los ojos y con eso bastará. Así es. Muy para profundo. conectar. Karen. Bien, y yo consejo... no existe ninguna maternidad ni paternidad perfecta, así como tampoco existen niños perfectos. Así que el niño que hoy tienes, la niña que hoy tienes, es perfecta para ti, para lo que tú necesitas trabajar, para lo que tú necesitas ver. Y lo único que tienes que ver es que ese angelito que tienes en tus manos, lo único que va a venir a este mundo es enseñarte. Y depende de ti que tanto quieras aprender de esto o no. Me encanta. Me encanta. Gracias. Y muy importante no juzgar a los niños. Sí, no juzgues, No no hay que etiquetes a los juzgarlos. niños, no los juzgues, acompáñalos, protégelos, Hay cuídalos, algo. guíalos y selecciona los entornos en los cuales tu hijo debe estar y en los cuales si no es bienvenido y no es apto, sea quien sea, escucha a tu hijo, o sea, Claro. retíralo de ese entorno, ¿no? Karen, muchísimas gracias. Muchísimas De gracias verdad, a ustedes. me encanta que hayas encanta, aceptado sí. la invitación, de verdad. Muy contenta de Síganla tenerla porque aquí. tiene material muy valioso que nos va a servir a todos nosotros, Muchas mamás gracias. y papás. Gracias. Y bueno, queremos entregarte un presente por parte de la producción muchísimas de Papás gracias. 24/7 al rescate. Espero te guste el café. Y si Sí, no, me el té, el encanta. O el café, té. o la coca y le metes. Yo a veces tomo agua. No, muchísimas gracias. No, La con verdad mucho es que cariño. Permitirme estar acá transmitiendo esta parte del mensaje. Tienen un proyecto muy lindo, así que también Gracias. felicidades. Gracias, Karen. Muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos. Recuerden suscribirse a todas nuestras redes sociales, en TikTok, en Spotify. Nos pueden seguir y escuchar. Estamos en Amazon Music. También estamos por Canal 28. Canal Nos pueden 28. por ahí sintonizar. Muchas gracias. Y claro, suscribirse a esta gran comunidad de mamás y papás 24/7 al rescate, que siempre estamos nosotros interesados en nutrir este contenido y sobre todo informarnos de cómo ser nuestra mejor versión para nuestros hijos sin descuidarnos a nosotros mismos también como pareja. Así, Amor, muchísimas importante. gracias por tu No, tiempo. gracias. ¿Algo que quieras agregar? Nada, pues que por ahí nos estaremos viendo por muchos lados, por Espero. muchos Y lugares. llévenos a todos lados porque Papás 24/7 puede visitar tu lugar. Escríbenos a papás247 al rescate@gmail.com. Gracias, Karen. Gracias. Nuevamente. Gracias. Nos vemos en otro episodio y recuerda que Papás 24/7 es el podcast que no le tiene miedo a la maternidad y a la paternidad. Hasta luego. Bye. Bye.
buscando el equilibrio, aquí están. Entre juguetes y cuentas van a lograr. Hay risas y amor en cualquier lugar. Historias de vida juntos para contar. Papás en equilibrio, ya verás. La familia perfecta no es tan real. Entre la escuela, el amor y algo más, con humor y fuerza van a triunfar. Hijos que crecen y quieren volar. Momentos felices para recordar. En pareja también hay que cuidar. El tiempo juntos siempre valorar. Papás en equilibrio, ya verás. La familia perfecta no es tan real. Entre la escuela, el amor y algo más, con humor y fuerza van a triunfar. Balancear trabajo y diversión es clave. Buscar el amor en cada día suave. Con hijos y padres en equipo constante. Es un viaje realmente emocionante. Papás en equilibrio,